yo soy la doctora Patricia Madrigal, trabajo en la clínica Kumara, me dedico a la medicina integrativa y también pues durante muchos años trabajé en el tema de farmacodependencia, sobre todo enfocada en niñas, y pues en esos momentos de mi vida tuve la dicha de pues contar con el apoyo siempre de la doctora Gisela Amador para un proyecto que en este momento estábamos desarrollando en el país para niñas con consumo de drogas, adolescentes y en explotación sexual comercial. Y bueno, a raíz de eso, pues, siempre ha sido un tema que nos ha unido y que ella, realmente tengo que decir que ha sido una persona con una gran apertura mental en toda esta temática y siempre muy abierta y muy receptiva a todas las iniciativas y propuestas de tratamiento que a veces no eran las convencionales. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del cannabis medicinal, si es una opción terapéutica. Y bueno, ¿quién mejor que la doctora Gisela Amador? La doctora es médico, ella tiene un máster en farmacodependencia, fue la directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica, el IAFA, y fue ministra de Salud, tiene 38 años de experiencia en el tema de la farmacodependencia, así que creo que pues todos los méritos, porque si hay una persona que sabe de este tema, pues es la doctora. Y realmente muchísimas gracias, de verdad, por aceptar esta invitación y querer llevar este mensaje y romper muchos mitos y muchas, pues tal vez hasta mentiras que a veces se andan diciendo ahí acerca del canal. Gracias. Bueno, gracias Patricia por la presentación. Voy a comenzar a hablar sobre todo generalidades y profundizaremos un poquito, pero también es importante pensar en que esto es más que una sola presentación, un diálogo, y que queremos que las preguntas que ya han mandado, y si no, las que tienen a bien mandar posteriormente, pues vamos a poder responderlas también. Comenzando con la presentación, pusimos un signo de pregunta porque sabemos claramente que muchas personas piensan que esto no es una opción terapéutica, que esto tiene que ver más con personas que quieren que todo el mundo consuma marihuana, y así lo dicen, y que en realidad no tiene ningún uso médico. Entonces vamos a ir por partes hablando de por qué sí tiene un uso médico y una opción terapéutica y cómo podemos pensar que esta es la situación que tenemos que conocer. Como les estaba diciendo, muy pocas drogas o prácticamente ninguna han tenido una historia tan difícil y tan confusa como es la marihuana. Y aquí lo vemos desde las convenciones internacionales. Ustedes saben que hay 3 convenciones internacionales que desde la primera convención se pone el cannabis a la par de drogas tan difíciles y que producen tanta dependencia como la heroína. Y a partir de ahí se dice que no tiene ningún uso médico. Esto tiene años de ser así y por eso decimos que tiene que ver con prejuicios, con superstición, con emotividad, pero sobre todo con ideología. Hay organismos internacionales que consideran que estos tratados internacionales son la última palabra en el tema y que ese tipo de ideología hace que no se pretenda o que no se pueda ver las propiedades terapéuticas que tienen y solo sus efectos tóxicos y de dependencia. Eso hace que muchas veces no tengamos de lado un tema científico o un tema de evidencia clínica probada, sino que más bien lo que tenemos es ideología, es prejuicios, es superstición.
El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, después de que salió, vino muy convencido de que hay un divorcio entre la retórica y la realidad y que en las políticas internacionales de drogas pesan demasiado las emociones y sobre todo la ideología. Y por eso piensa que es importante revisar esto ante esta visión prohibicionista y bien llamada guerra contra las drogas. Esto lo hizo Kofi Annan hace un año y en este momento en la Comisión Global de Drogas, donde están diferentes presidentes y exfuncionarios importantes, se habla mucho acerca de lo que es la posibilidad de ver el cannabis y sobre todo el cannabis para uso medicinal como una sustancia que se puede regular, que podemos llegar a regular. La Organización Mundial de la Salud se pronunció ya a principios del 2019 y se pronunció positivamente acerca de su uso, sobre todo hablando del CBD, que es uno de los cannabinoides que vamos ahora a referirnos. También el Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos ha tenido ya, por orden del gobierno federal, investigación para la cual tiene que sembrar cannabis, sobre todo para las personas que han tenido un shock muy fuerte, una enfermedad psiquiátrica muy fuerte en excombatientes de guerra. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos hace un estudio enorme, ahora les voy a poner unos datos, y considera que es adecuado su uso para algunos problemas médicos, haciendo un análisis que tiene 385 páginas. Y lógicamente tenemos que decir que se necesita más investigación para poder concluir investigaciones para una serie de patologías para las cuales se puede utilizar. Este es el pronunciamiento de la OMS. La OMS le manda a la ONU es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, para que vean cómo siempre esto se ve de una forma punitiva. Elimine la marihuana de la lista 4. La lista 4 son las drogas que no sirven en absoluto para nada médico. Y trate de que esta sustancia pase a la lista 4 y que pueda llegar a verse como un medicamento. Pero la OMS se refiere sobre todo al cannabidiol, al CBD, y dice que en estos medicamentos o estos suplementos alimenticios no debería de haber más de un 0.5% de tetrahidrocannabinol. Recordemos que el tetrahidrocannabinol es el componente activo a nivel psicoactivo. O sea, cuando una persona está en un viaje por cannabis, generalmente es porque tiene un componente de delta 9 tetrahidrocannabinol muy importante. La OMS también hace un reconocimiento formal a los organismos gubernamentales del mundo y dice que se equivocan al decir que hay muchos daños producto de la marihuana y que se sabe claramente que no hay tantos daños, lo cual para uno como médico, uno nunca ha visto una intoxicación por marihuana que necesite un internamiento. O sea, nadie se muere, aunque tenga mucho tetrahidrocannabinol, de un problema por cannabis. En la ONU, entonces, estamos esperando a ver qué dice la ONU respecto a esto. Pero por lo que sabemos, la OMS no necesariamente es recibida por la ONU como algo importante. O sea, que la OMS, siéndoles el organismo especializado en salud, le dice a la ONU que tiene que ver cómo incluye esto, pero esa recomendación no es vinculante. Entonces, podría ser que no pase nada y que sigamos teniendo el cannabis como una sustancia que no tiene ningún uso médico según la ONU. Vamos a hablar un poquito del sistema endocannabinoide.
voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Yo sé que hay de todas las profesiones, que hay gente que no conoce temas muy fuertes alrededor de esto, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué estoy hablando del sistema endocannabinoide? Porque esa es la razón para decir que el cannabis puede actuar como una forma terapéutica dentro del organismo. El sistema endocannabinoide está formado por diferentes factores, diferentes productos, y el primer cannabinoide endógeno que se logra aislar hace muchos años es la anandamida. Anandamida, que es un cannabinoide que se puede, que está dentro del cuerpo humano y que se liga a ciertas partes de las células para producir mejorías en una serie de cosas que es adecuada. Y hasta ahora, hasta hace un mes, se ha encontrado que hay además otros cannabinoides endógenos. Se han encontrado 4 más, pero ya por ahí leí que ya hay uno más. O sea que siempre se están encontrando uno y otro cannabinoide nuevo que está dentro del cuerpo, que se pegan a receptores de las células y que producen ese efecto propio dentro del cuerpo. O sea que si nosotros tenemos cannabinoides dentro del cuerpo y tenemos receptores para que se unan esos cannabinoides, estamos hablando de que sin duda alguna el cuerpo tiene esa posibilidad, y que los cannabinoides exógenos, los que consumamos para uno u otro problema, pues ahí van a tener sus receptores para actuar. Los receptores de los cannabinoides están en 2 partes, los CB1 y los CB2. Para no hablar de todo lo que es CB1, digamos que el CB1 está en todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central y periférico. O sea, tenemos cannabinoides en el cerebro, en todas las partes del cerebro, y en la médula espinal también. Y el CB2 no está ubicado en el cerebro ni en el sistema nervioso central, sino que está ubicado sobre todo en el sistema digestivo, en el sistema endocrino y en las células del sistema inmune. O sea, tenemos receptores de cannabinoides por todo el cuerpo. Eso nos permite ver que si hay receptores donde se fijan esos endocannabinoides, pues lo mismo va a pasar con los cannabinoides exógenos que podemos consumir. Ahí está la distribución de todos los receptores, CB1, CB2. Hay algunos CB1 más CB2 presente, pero solo para que veamos que están absolutamente por todo el cuerpo y que tiene su acción en diferentes partes de los diferentes sistemas del organismo. Acordémonos que principalmente los que están en CB1 son los del sistema nervioso central y periférico, y los que están en CB2 son principalmente los que están en otros sistemas del organismo. Vamos a dar una explicación rápida de lo que es el sistema cannabinoide endógeno. Hay muchas investigaciones al respecto, pero principalmente lo que estas investigaciones prueban es que los cannabinoides tienen un papel modulador, o sea, modulan la respuesta de diferentes procesos fisiológicos en el cerebro, en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el sistema metabólico, energético, endocrino. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si esos receptores tienen ese efecto modulador, pues lógicamente si damos algún cannabinoide exógeno, podemos llegar a tener esa posibilidad de que se fortalezca el sistema inmune, que se regule la presión arterial, que en el metabolismo energético endocrino, o sea, todo lo que tiene que ver con endocrinología, aumento del apetito, disminución del apetito, también tiene un efecto modulador.
y también en la actividad motora, en el aprendizaje, en la memoria y en la nocicepción. Nocicepción es una palabreja que quiere decir en el control del dolor. Y eso lo estamos viendo muy adecuadamente. Y en el desarrollo cerebral está muy probado esos efectos en todos los sistemas del cuerpo. Igual, con esto lo que estamos diciendo, que hay una posibilidad importante de que un cannabinoide exógeno nos sirva para poder llevar a cabo ese papel modulador. Como todos los sistemas, todo pasa a través de las neuronas cerebrales. Podemos ver en la parte de arriba de la neurona presináptica, donde vienen los estímulos, diferentes estímulos, pasan a un lugar que se llama la sinapsis entre las dos neuronas y pasa a la neurona posináptica, y eso hace que haya un cambio a nivel cerebral que se comparte en diferentes partes del cuerpo. Hay algo diferente al resto de las drogas, y este es el bucle de retroalimentación negativa. La mayor parte de las drogas hacen ese descenso por la neurona presináptica, o sea, la neurona de arriba, llegan al espacio intersináptico y pasan a la que sigue, pero es la única sustancia psicoactiva que hace un bucle de retroalimentación y vuelve de nuevo a la neurona presináptica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos teniendo una acción que tiene que ver con modulación de cierto tipo de conductas. Y también está probado que si eso lo hace con la anandamida y con la 2-AG, que son los dos cannabinoides endógenos, también lo hace con los fitocannabinoides, con el THC, con el CBD y con el resto de los cannabinoides que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los cannabinoides exógenos? Bueno, son un montón. Lo primero que tenemos que saber es que hay unos principales, pero que de ahí salen otro montón más. El CBD, el THC, tetrahidrocannabinol, que es el único cannabinoide activo, el resto no tienen una actividad a nivel cerebral. O sea, cuando nosotros decimos que hay un viaje, es porque el THC está presente. Y ahí es importante saberlo porque el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el único cannabinoide psicoactivo. Pero además tenemos que saber que para poder ser psicoactivo tiene que calentarse. O sea que si nosotros cogemos una mata de cannabis sativa cualquiera y la hacemos en ensalada, no se calienta, lógicamente que no va a haber psicoactividad. Podemos comer ensalada de la planta de cannabis y lo que vamos a tener son los efectos beneficiosos de los cannabinoides, pero no tenemos ningún viaje. Y también saber que hay múltiples cannabinoides. Ahí solo hay la estructura de ciertos cannabinoides, pero son muchos más. La mayoría de los cannabinoides se sintetizan en las fluorescencias y en las hojas. Y lo podemos ver, estas vesículas que vemos ahí manifiestas, son las vesículas donde va a estar almacenados los diferentes tipos de cannabinoide. Por eso es importante saber que tienen que haber muchos tipos de cannabinoide diferentes dependiendo de lo que queremos tratar. O sea, no es igual para todos los problemas de salud. Combinación de cannabinoides diferentes para, por ejemplo, tener un tratamiento para algunos tipos de cáncer o tener un tratamiento para esclerosis múltiple o para algún tipo de enfermedad neurológica degenerativa. Aquí hay varios tipos de cannabis, pero como les digo, hay una cantidad enorme de tipos de cannabis y
va a depender mucho de lo que queremos sembrar, de lo que queremos, para lo que queremos hacer ese medicamento. Si ustedes recuerdan el tratamiento para niños con epilepsia refractaria, ni siquiera era cannabis sativa, era principalmente cáñamo, que no tiene ningún, pero absolutamente ningún tipo de estímulo a nivel cerebral. O sea, que si nosotros hiciéramos sacar de los cannabinoides del cáñamo, en ningún momento se va a tener psicoactividad. Por eso es que el tipo de cannabis que se da a los niños que tienen epilepsia refractaria, que no sirve ningún otro medicamento, pues van a ser principalmente algunas semillas que producen especies de cannabis que no tienen o prácticamente no tienen THC. Aquí hay algunos de los cannabinoides principales. Como les decía, el delta 9 tetrahidrocannabinol es el único psicoactivo cuando se calienta. Después está el CBN, bueno, el delta 8, que se puede convertir en delta 9 tetrahidrocannabinol, el cannabidiol, el CBD, el CBL, el CBE, el CBG, el CBNT, el CBT y un montón más. Hasta el momento actual se han aislado más de 110 cannabinoides en la planta. O sea, es una planta definitivamente con una cantidad de componentes que hacen que tenga muchas cosas positivas importantes dentro de la medicina. Y hay cannabinoides sintéticos donde, sobre todo compañías farmacéuticas, han tratado de aislarlo en el laboratorio y sacar medicamentos como la nabilona o el dronabinol, pero no es la planta propiamente, sino que son sintéticos. Y los endógenos, que ya los comentamos. Esta es la estructura del delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC. Es una estructura un poco compleja, que es, como les decía, lo que produce el efecto psicoactivo y es lo que hace cuando se calienta, ya sea fumada, o sea en un inhalador, o sea por vía oral, en queques, en brownies, es lo que produce el efecto a nivel cerebral. Este es el CBD, el THC, y de ahí salen todos los cannabinoides que tenemos conocidos, que ya les decía que son más de 110 en este momento y que cada vez se encuentran más cannabinoides. Esta es una gráfica muy general, que no la vamos a explicar toda, que nos dice cuáles cannabinoides deben estar presentes para las diferentes enfermedades. Ahí podemos ver, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, todas las enfermedades neurológicas que producen espasticidad, epilepsia, convulsiones, tinnitus, síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, recuerdan ustedes que es aquel síndrome que la persona tiene una serie de movimientos que no puede controlar y que en esas muecas, en esos movimientos que hace de sus músculos, es muy mal visto por la gente. El síndrome de Tourette es una enfermedad controlable fácilmente, pero tiene que tener THC, aunque sea en pequeñas cantidades. Y ahí no voy a detenerme en todo, ahí lo pueden ver y después ustedes pueden tener la presentación. Yo creo que esto es perfectamente compartible, yo no tengo ningún problema con que se comparta la presentación. Además de los cannabinoides, la planta de la marihuana tiene otros compuestos. Vean que es muy compleja. Los flavonoides, que son metabolitos secundarios del cannabis y que tienen propiedades antioxidantes, que producen aromas, sabores, colores intensos y actúan para mejorar la salud. Y los terpenos, que son otros compuestos orgánicos volátiles que la planta tiene en sí y que también procuran o dan un efecto terapéutico distinto.
Estudiando ayer un poco para esta presentación, ya hay otras sustancias dentro de la planta que se pueden ver como positivas. ¿Por qué? Porque colaboran con los cannabinoides para hacer la mejoría de la salud. Esto se llama entonces un efecto séquito. Es séquito porque son muchos cannabinoides que junto con los flavonoides y los terpenos producen este efecto séquito, que es una interacción entre los diferentes compuestos de la planta, dándole más fuerza a su acción. Y es mucho mejor tener toda la planta con sus diferentes cannabinoides, dependiendo de lo que queramos tratar, más de unos cannabinoides que otros, pero nunca quitando los terpenos y los flavonoides para que la acción sea mejor, tenga un mejor efecto. Medicamentos con cannabis. Yo creo que aquí es importante hacer notar que las compañías farmacéuticas desde hace rato andan detrás de estos productos. El primero que se sacó hace muchos años fue el Marinol, que era THC sintético, y también el Casamed. El Casamed era para bajar de peso, el Marinol se utilizaba en diferentes formas, sobre todo para tratar el dolor. Y últimamente, y me imagino que ya ustedes han oído, el Sativex, que es producido por GW Pharmaceutics y la Bayer, que se usa principalmente para enfermedades neurológicas espásticas. Aquí principalmente se utiliza para esclerosis múltiple, pero también para Parkinson y para otras cosas. Y el último, que salió hace unos 2 años, que es el Epidiolex, que es para convulsiones en personas que tengan un problema y que los medicamentos normales no les hacen efecto. Estos medicamentos, tanto el Sativex como el Epidiolex, son medicamentos muy caros. Hay gente en Costa Rica que los está importando. El Ministerio de Salud ha dado permiso para la importación, pero estamos hablando de que se traen de Inglaterra principalmente y que del Reino Unido en general, y que el precio, por ejemplo, del Sativex, que es un spray que se asimila por la boca, anda por los 700 euros. Y ese Sativex alcanza para 15 días. O sea, que la situación es que son medicamentos farmacéuticos que están costando muy caro. De ahí la importancia de pensar que Costa Rica, igual que otros países ya lo están haciendo, tenga su propia producción y pueda sacar productos con diferentes cannabinoides para diferentes enfermedades sin que esto sea tan costoso como estos medicamentos farmacéuticos. Se sabe entonces que los productos más efectivos tienen que tener varios cannabinoides con acción sinérgica, terpenos y flavonoides, que es muy importante la selección de la semilla, que tiene que ser producida de la mejor forma, o sea, no es cualquier plantita que se siembra en el patio, porque tiene que estar muy bien protegida para lograr estar seguros de que no va a tener contaminantes, como lo que vemos en este momento para el cannabis recreacional, lo que se vende en las calles, que está totalmente adulterado con diferentes productos. A veces es más grave los productos que tiene el cannabis que el propio cannabis para el que está consumiéndola por un problema, no por un problema, por una situación totalmente recreacional, o sea, no para como algo que es un medicamento, sino como una situación para poder tener un viaje, una alegría, algo que hace que se comparta dentro de situaciones de estrés. Eso hace, y es muy importante aclararlo, que cualquiera que quiera consumir
cannabis. Para un motivo médico no puede ir a cualquier lado a buscar esa sustancia. Como me decía una señora una vez, es que yo compro ahí en tal lado, cerca de mi casa, hay unos muchachos que venden, y eso yo lo fumo para que se me quite. Ella tenía un problema de dolor, de fibromialgia muy severo, pero ella en realidad no sabía qué era lo que estaba consumiendo, porque lo que hay en la calle nadie sabe qué es lo que tiene. Y cuando menos pueden ser solo cannabinoides, pero muy, muy a menudo son cannabinoides con contaminantes por hongos, con contaminantes por bacterias, con contaminantes con productos que le ponen de más para que la persona sienta un efecto más fuerte, y lógicamente que eso es muy peligroso. Y para cada padecimiento se necesita composiciones especiales en la combinación de los cannabinoides, en el tipo de semilla, en el tipo de planta, en lo que vamos a preparar. O sea, no todo sirve para todo, sino que tenemos que tener claridad de que hay diferentes productos para diferentes problemas de salud. Esto es la revisión que hizo la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de Ciencias y Medicina, y yo creo que es importante saberlo porque si hay un país que se ha opuesto a lo que es el cannabis medicinal, ha sido los Estados Unidos. Sin embargo, la Academia Nacional de Ciencias y de Medicina en el 2017 saca una serie de cosas para lo que sirve. Como son tan exagerados en lo que es decir claramente si sirve o no sirve, ellos lo ponen como diferentes tipos de evidencia. Esa fue la última, 2017. Parece que ahora están tratando de sacar una nueva. Y dice, se encuentra evidencia concluyente, o sea que sin duda sirve para el tratamiento de dolor crónico en adultos, como antiemético, o sea, para quitar las náuseas y los vómitos en quimioterapia y otros padecimientos que producen vómitos, para disminuir la espasticidad, o sea, la contracción de los músculos en la esclerosis múltiple, como lo habíamos dicho ya. Eso hay evidencia concluyente. Se encuentra evidencia moderada en mejorar el sueño en individuos con trastornos asociados al síndrome de apnea del sueño. Evidencia moderada en fibromialgia, en dolor crónico y en esclerosis múltiple. Esto después de que revisaron aproximadamente 400,000 estudios que estaban a disposición de ellos para poder hacer esa gran revisión. Después dice, se encuentra evidencia limitada, o sea, que hay evidencia, pero no está totalmente comprobada, hace falta más investigación para aumentar el apetito en personas con disminución de peso, principalmente asociado a HIV-Sida, y eso es cierto, comprobado por lo menos en los aspectos clínicos, no en una investigación como tal, pero se ha encontrado que en VIH-Sida hay una mejoría importante al consumir ciertos cannabinoides. El tratamiento del síndrome de Tourette, que les decía antes, que es un síndrome neurológico donde se producen movimientos de los músculos de la cara y del cuerpo incontrolables, para disminuir la ansiedad en desórdenes de ansiedad causados por problemas sociales, en síntomas de estrés postraumático. Por eso es que aquí el gobierno de los Estados Unidos está investigando, porque tienen que ver si para los pensionados de guerra puede ayudarles, y ellos han influido mucho en que los Estados Unidos hagan esa investigación. Y también hay evidencia limitada para algunos tipos de cáncer. Y en esto les quiero hacer una aclaración. En cáncer se está haciendo una investigación ya clínica con personas que tienen glioblastoma, que es un cáncer a nivel cerebral, un cáncer muy dañino que rápidamente produce el esparcimiento de las metástasis a todo el cuerpo. Y esos estudios clínicos que se están haciendo ahora en 3 países son estudios de este tipo donde se comparan
lo que se está haciendo en Israel, con lo que se está haciendo en Reino Unido y con lo que se está haciendo en España, que son los 3 países que están participando, con poblaciones muy importantes. Están haciéndolo para cáncer, para glioblastoma, lo están haciendo para cáncer de mama, para cáncer de próstata y para otros tipos de cáncer. O sea que están comprobando por investigación que sí es posible lograr que esas personas logran salir adelante. Yo tuve un caso de una persona con un cáncer de próstata con metástasis ya, que comenzó a consumir lo que él producía, porque en realidad no fue nunca que encontró un producto especial, pero él producía en su laboratorio, entre comillas, ese medicamento, y en este momento, después de que lo habían desahuciado y que lo estaba viendo ya cuidados paliativos, está sin ningún problema. O sea, se le eliminó el cáncer de próstata y se le eliminaron las metástasis, que tenía ya metástasis a hueso. Esto es un caso, y es un caso que uno no puede decir que sirve para eso, porque para poder, sobre todo en medicina, decir que sirve para eso, habría que hacer estudios doble ciego, como todos nosotros sabemos de lo complicado que es la situación en medicamentos y en productos que se quieran probar como efectivos. En dolor crónico es de las cosas que más sirve. No les voy a decir cómo es que funciona, porque en realidad funciona de varias formas, en varias partes de donde se produce el dolor crónico. Hace su acción a nivel de músculo, donde en la sinapsis del músculo, de la placa del músculo, se produce una liberación de neurotransmisores y mejora importantemente el dolor, pero también se actúa a nivel de la espina dorsal y también actúa a nivel central. Entonces, vean que esto sí está comprobado. En dolor crónico es muy adecuado el uso. En esto se sabe que CBD, solo CBD, a veces sin ningún otro cannabinoide, ya es efectivo y muy efectivo para dolor crónico. Aquí fibromialgia es una de las enfermedades que más se ha tratado y se ha visto que mejora importantemente una vez que se consume. ¿Cuáles son las formas de uso médico? Bueno, en algunos países, sobre todo para cáncer de pulmón, se está haciendo a través de vaporizadores, no de cigarro, porque el cigarro, igual que el tabaco, puede producir problemas, puede producir daño a nivel de diferentes tejidos, pero sí con inhaladores. Y también principalmente se usa en aceites. En aceites donde una proporción del aceite tiene los cannabinoides y otra proporción es el aceite, que puede ser de aceite de oliva o otros tipos de aceites, para diluir estos cannabinoides. Aquí yo creo que es importante, antes de que se me olvide, hay mucho CBD en la calle, ninguno está inscrito ante el Ministerio de Salud, o sea que no debería de ser legal comprarlo, pero bueno, se está vendiendo por todo lado. Para que ese CBD actúe y actúe adecuadamente, tiene que tener más de 33 miligramos por mililitro de aceite. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos CBDs que no tienen ni 10 miligramos por mililitro de aceite. Y eso uno lo puede ver en la botellita. La botellita donde viene el aceite debe decir cuántos miligramos por mililitro tiene. Si tiene menos de 30 miligramos por mililitro, ni siquiera vale la pena comprarlos. Esos son, hasta por Amazon los venden. Y esos son los CBD más baratos, lógicamente, porque la mayor parte de lo que tienen es aceite. Aceite de oliva o aceite de otra cosa. Entonces, eso no vale la pena comprarlo, no te va a hacer efecto. Hay que pensar que si uno está interesado y está comprando CBD, es importante saber que
el CBD tiene que estar más concentradito, no puede estar tan diluido. ¿Qué pasa en Costa Rica? Vamos a llegar a Costa Rica. En Costa Rica no hace falta una ley para producir o regular la venta de cannabis medicinal. Eso ya se sabe. ¿Por qué? Porque las convenciones de Naciones Unidas, aunque en este momento no la tienen como en la lista importante, que es la lista 4, donde no la tienen en listas que son efectivas, sino en la lista 4, nosotros sabemos que tenemos en la ley 8204, que es la ley de psicotrópicos, un artículo que es el artículo 2, donde con solo la unión del Ministerio de Salud con el Ministerio de Agronomía se podría hacer un protocolo y reglamentar ese artículo 2 para poder llegar a tener esa acción. Cuando yo estuve en el Ministerio de Salud, traté de hacer ese cambio. Formé una comisión donde estaban pacientes. Para mí de lo primero es que las personas que tienen algún problema estén opinando acerca de su situación y de qué es lo que necesitan. Pero también estaban laboratorios de la UCR, laboratorios del TEC, estaban personas del Ministerio de Salud, estaban diferentes instancias ahí participando. Pero cuando yo me fui, por diferentes razones que uno nunca le dijeron, pues se dejó morir la comisión, no se volvió a citar y entonces no tenemos esa ley que nos podría ayudar a que con el Ministerio de Agronomía, el Ministerio de Salud, universidades públicas, lográramos tener ese protocolo para la siembra y para la producción y venta del cannabis medicinal. ¿Qué debe hacerse para evitar una mala regulación? La regulación en el tema de las drogas y en el tema de cannabis especialmente ha sido planteada en muchos lugares. Ya sabemos que en este momento hay 2 países completos donde se está regulando el cannabis, que son Uruguay y Canadá, que están regulando no solo cannabis medicinal, sino también cannabis en forma recreativa. La regulación va a ser, dependiendo del país, mejor o peor. El Estado siempre tiene que estar en las manos de la regulación, porque si no, los grandes productores internacionales, que hay compañías enormes produciendo cannabis medicinal, podrían aprovecharse y podrían sacar negocios importantes, dejando entonces de lado esta justicia para la persona que necesita la sustancia porque tiene un problema de salud. Siempre se tiene que tener en cuenta los derechos humanos de las personas que presentan problemas de salud y si el cannabis es una opción terapéutica, tenemos que darle esa posibilidad de que tenga esa opción terapéutica. Como decía, siempre tomando en cuenta a las personas que son los que tienen los problemas. ¿Quiénes podrían utilizar el cannabis en Costa Rica? El cannabis medicinal. Los equipos de atención en cuidados paliativos, sabemos claramente que en cuidados paliativos sería una sustancia muy adecuada para disminuir las cantidades de sustancias como ya sea sustancias sintéticas o naturales que quitan el dolor, pero que producen un problema importante de dependencia y muchas veces la muerte por una sobredosis de esa sustancia. En Estados Unidos se ha encontrado que los lugares donde se está utilizando cannabis medicinal tienen menos intoxicaciones por opioides, opiáceos, que hace que las personas no se mueran producto de una intoxicación. Ustedes recuerdan Michael Jackson y otros actores famosos
que han muerto producto de una sobredosis de morfina o de cualquier opiáceo, para no dar nombres. Serían muy utilizables en servicios de neurología para enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, como otras enfermedades degenerativas neurológicas. Sin duda en los hospitales y consultorios privados que atienden personas con dolor crónico y otras patologías médicas. Y los médicos que recetan opiáceos pueden disminuir la cantidad de estos medicamentos, sabiendo que el cannabis es muchísimo menos dañino, no tiene un problema de intoxicación, porque nadie se ha muerto por una intoxicación por cannabis, mientras que los opiáceos y los opioides, que son los medicamentos para controlar el dolor, tienen grandes complicaciones de privación respiratoria y muerte. Quienes ya le están utilizando, y eso sí lo puse porque me parecía muy importante, no sabemos cuántas personas lo están utilizando en Costa Rica, pero sabemos que es un grupo importante por lo que nosotros estamos viendo dentro de la clínica. Algunos médicos la recomiendan sin que nadie se dé cuenta, no quieren comprometerse, pero tampoco tienen conocimiento de cómo a dónde se puede comprar, de cómo se puede utilizar. Sobre todo en cáncer, y muchas personas, hemos tenido personas con cáncer de mama que le dicen a uno, es que mi médico oncólogo me dijo que podía buscar cannabis, pero no me dijo a dónde ni cómo hacerlo. Bueno, esos médicos podrían estar instruidos y podrían hacerlo de la forma mejor. Por ser un producto ilegal, si contiene THC, o sea, si la van a buscar a la calle, los médicos y las personas que utilizan no se van a dar a conocer públicamente, aunque cada vez hay más médicos que están hablando de que tiene que ser una opción terapéutica, y sobre todo estudiantes de medicina. Yo cuando doy clases a estudiantes de medicina y les hablo de esto, veo muchos interesados en que esto logre llegar a ser una realidad en Costa Rica. Las referencias internacionales llevan a pacientes a buscarlo porque se meten en internet, todo el mundo encuentra ahí, y entonces dice, si sirve para esto, ¿por qué no lo voy a buscar? Pero claramente no se dice cómo buscar lo que sea más efectivo para su problema. Y también hemos tenido, y lo tuve cuando estaba de ministra de Salud, algunos enfermos o personas enfermas que temen manifestar su derecho a un nuevo medicamento debido a las políticas represivas. Y aquí hago un paréntesis para decirles que el plantar cannabis, aunque sea con fines medicinales, de acuerdo a la última reglamentación que puso el Tribunal Penal, los magistrados del Tribunal Penal Mayor, dice que nadie puede sembrar. Entonces, en Costa Rica se puede consumir sin problema, aunque sea para recreación, pero no se puede vender, no se puede producir, no se puede distribuir, no se puede regalar, o sea que nos dejan con las manos atadas. Nos dicen, cualquiera lo puede consumir, y eso no es un delito, pero no nos dicen cómo hacerlo para que todo lo que estamos consumiendo esté bien hecho. Los riesgos del uso actual, bueno, las personas por diferentes medios conocen su uso médico, pero utilizan cannabis que se vende en la calle, lo cual hace problemas. Algunos médicos lo recomiendan sin claridad y de cómo conseguir el producto. Y las compras de cannabis en forma ilegal en la calle tienen un riesgo muy grande de sufrir violencia, porque en esos lugares no se vende solo cannabis, se vende cualquier droga, y generalmente hay mucha violencia asociada con esto. Se expone a diferentes formas de adulteración con sustancias que no son cannabis, y la contaminación con herbicidas, con insecticidas, con hongos, con bacterias, con arácnidos o arañas, cosa que pone en riesgo la salud de las personas. Algunas razones para oponerse a la regulación del cannabis medicinal que uno ha escuchado y que lo ha escuchado también en otros países
no se reconoce su valor como medicamento, se aduce que puede producir dependencia física y otros riesgos, lo cual es falso, porque no es así. Dicen que las personas no enfermas van a utilizarla en forma recreacional, tampoco es cierto. Las personas que utilizan el cannabis en forma recreacional andan buscando THC, y la mayoría de estos medicamentos no tienen grandes cantidades de THC, o si tienen CBD-THC, el mismo aumento del CBD hace que no se produzca gran viaje cuando se utiliza. Aducen que es un inicio de regulación del cannabis recreacional, lo cual es totalmente falso y es comprobado en otros países, y se considera también que es el inicio para legalizar otras drogas, lo cual también está probado que no es así. Por ejemplo, California, en los Estados Unidos, fue el primer estado que legalizó, reguló el cannabis como de medicamento, y fue hasta el año pasado que lo legalizó para uso recreacional. Entonces, no es cierto esto. Vamos a entrar a qué es lo que está pasando rápidamente en algunos países. En los Estados Unidos hay 30 estados con regulación para uso médico y 16 estados ya son 11 estados. Aquí es CBD y médica con THC también. Arriba dice 30 estados, pero aún está prohibido por el gobierno federal. O sea, el gobierno federal sigue persiguiendo el cannabis medicinal, aunque los estados están en este momento teniendo ya un uso, porque ellos tienen esa capacidad para que cada estado pueda decidir por sí mismo. También es legal en Uruguay, en Canadá, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, en España, Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido y otros países de Europa. Vean el montón de países latinoamericanos que tenemos. Y hay diferentes tipos de regulación dependiendo del país donde veamos, o el estado en los Estados Unidos al que vayamos. Canadá, por ejemplo, que legalizó totalmente en el 2019, legalizó la parte recreativa y la parte médica, ha tenido un aumento importante del consumo. Lógicamente, si la persona ya no está presionada, pues lo solicita y lo utiliza. Hay una página que les puse todas las referencias porque es muy importante, del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Ahí tienen diferentes páginas para consultar, en Facebook, en Twitter, tienen su propia página y cualquiera puede entrar ahí y hacer preguntas. Ellos no producen cannabis medicinal, sino que publican todas las investigaciones y tienen una cantidad importante de investigaciones. Cualquiera que entre a la página puede ver lo que hay y también puede pedir que le manden las últimas investigaciones. Israel es el país que primero inicia todo el tema de cannabis medicinal. Este es el doctor Mecholam. Este médico en 1975 comenzó a hacer investigación, fue el que descubrió el THC, y en este momento en Israel, para la mayoría de las personas adultas mayores, se les da gotitas de cannabis medicinal, sobre todo cuando tienen algún tipo de problemas. Se ve como un medicamento más y se controla muy bien esas personas con algún tipo de demencia con los medicamentos producidos. Colombia tiene una industria canábica ya muy importante. Colombia se fue más por la parte de grandes compañías, enormes compañías que están produciendo el cannabis para medicamento. No es lo más adecuado. En Costa Rica quisiéramos que no fuera por ese lado, sino que fueran pequeñas compañías para que esto pueda salir adelante. En Uruguay está el Instituto de Regulación del Cannabis, para tanto cannabis recreacional como cannabis puramente médico, y se venden, ambos productos se venden en las farmacias. Que eso es importante verlo, como el Instituto de Regulación del Cannabis
en Uruguay decidió que fueran las farmacias las que vendieran el producto. Y ya terminando, sabemos que entonces que el cannabis es una opción terapéutica dentro de la farmacopea, que debe ser recetada, ojalá, por un médico con un diagnóstico claro, y también las condiciones de riesgo y contraindicaciones, porque como cualquier otro medicamento, esto puede haber personas que no lo toleren. Entonces, tiene que conocerse eso. Preceptos de seguridad farmacológica, en eso estamos diciendo que no haya muchos efectos secundarios probablemente asociados a la forma en que se procesa el cannabis medicinal. No se puede despreciar su uso por criterios de orden ideológico, político, religioso. Se debe reflexionar sobre el derecho que tienen las personas a obtener esa opción terapéutica. Y aquí quisiéramos ver a esas personas pronunciarse, porque mientras que no haya esa fuerza para poder hacer que se cambie la legislación con las personas que lo están necesitando, no lo vamos a lograr. Y en el modelo de regulación debe tomarse en cuenta Ministerio de Salud, pero también todo lo que tiene que ver con lo económico, porque sabemos que también hay una serie de situaciones de orden económico que mejorarían la producción en el país. Yo en el tema económico no me metí mucho porque no es mi tema, es un tema más médico, pero hay muchas páginas donde te hablan de la cantidad de trabajos que se producen en un país que está en una situación como la que está nuestro país en este momento. Bueno, y para terminar, aquí hablamos de Albert Einstein y algunos de sus famosos dichos. Dice, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, si no abrimos la mente, si no cambiamos, no vamos a lograr que esto sea una realidad. Bueno, muchas gracias y ahora, si quieren, entramos a la parte de preguntas. Ok, muchas gracias, Giselle. Bueno, hay muchísimas preguntas, así que vamos a tratar de... Hay algunas que, bueno, nos preguntan que si es correcto afirmar que un laboratorio capaz de purificar CBD con poco THC o nada requiere una gran capacidad instalada. En realidad no es una gran capacidad instalada. Hay ahora algunos tipos de formas de producción que no son tan costosas en pequeña cantidad. Lógicamente, si queremos una cuestión industrial, pues sí vamos a tener que tener un gran laboratorio para producir en forma importante. También nos preguntan que cuál podría ser la razón para que el Ministerio de Salud le niegue la solicitud de importación especial de un medicamento no registrado alto en THC para paciente que tiene un cáncer de hígado. Bueno, hay una forma de que el Ministerio de Salud lo permita, que no es la más adecuada, pero que sí se sabe que hay medicamentos que por una situación de gravedad de la persona, que se llama una autorización piadosa, o sea, que se permita hacerlo porque la persona está muy mal y no hay nada con qué tratarlo, el ministerio no debería de oponerse. Hay que saber cómo plantearlo, eso sí, porque en el ministerio hay mucho, es muy engorroso la situación para inscribir algún medicamento o hacer esas solicitudes. Entonces, es importante hacerlo con una explicación muy clara, con un diagnóstico médico, con un dictamen donde diga claramente qué es lo que tiene y cuál medicamento le podría facilitar. Y deberían de darle esa posibilidad. Nos preguntan que si se podrían producirlo pequeños productores con adecuada capacitación, porque podría correr el riesgo de monopolizarse, como ya lo dijiste, y volverse caro para las necesidades terapéuticas de la ciudadanía. ¿Conoce usted la experiencia uruguaya? Sí, claro. Y es muy importante pensar en que no deben de ser grandes compañías. Hay un proyecto en este momento en la Asamblea, fue modificado
en la Comisión de Narcotráfico fue modificado, la tenía la diputada Bolio, y hablaba de patentes que costaban $300,000 la más barata. Pero ahora fue modificado para dar la posibilidad de ampliar a compañías más pequeñas. El problema aquí, que yo lo veo como un problema, es que está en la Comisión de Narcotráfico y habría que convencer a los diputados, y yo no sé, pero yo no lo veo como en que en este momento, en la Asamblea Legislativa, como tenga una viabilidad. Me parece que no estamos en el momento, sobre todo por la composición de la Asamblea Legislativa. Es complicado. Estamos muy en pañales todavía. Todavía. Nos preguntan por acá qué opinas del consumo recreativo sin ningún propósito médico. Bueno, lo primero, igual que lo dije antes, el consumo no es un problema ilegal. O sea, que la persona que lo consume no tiene ninguna implicación legal. Ahí vamos, que si lo siembra, ahora sí es ilegal. Pero yo creo que es importante aclarar, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, sino que sí la capacidad de la sustancia en sí, del cannabis, para recreación, que tiene que tener THC, pues uno sabe que puede llegar a producir una dependencia. Normalmente no produce una intoxicación severa y la dependencia tampoco es tan grave como el de otras drogas. Hay una situación que es la criminalización, aunque es legal consumirlo, la criminalización del consumidor. Y aquí es muy importante ver que muchas veces hay personas que están detrás de alguien que lo tiene para uso recreacional. Si uno tuviera que decir, escoja una droga, ojalá que todos pudiéramos decir, bueno, ninguna, pero escoja una droga, ¿cuál es la menos problemática? El cannabis es una de las menos problemáticas. Si lo comparamos con el alcohol, si lo comparamos con el tabaco, si lo comparamos con drogas ilícitas como la heroína, como la cocaína, sobre todo en su forma de crack. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el cannabis, en el caso de la capacidad de generar dependencia, comparativamente con otras drogas, que llega casi a un 30%, en el caso del cannabis es bastante bajo, es como un 9 a 6%. Entonces, realmente, ese riesgo que yo creo que mucho de eso viene desde cómo se manipuló por cuestiones políticas durante mucho tiempo y se colocó a la marihuana o al cannabis dentro de una droga similar a otras drogas, así como, ¿verdad?, ácido lisérgico o heroína, ¿verdad?, como si estuviera en eso. Entonces, eso provocó como ese estigma de que el cannabis es, ¿verdad?, y del marihuano, que era algo que hace muchos años uno podía ver en una propaganda, ¿verdad?, que era lo que iba provocando ese deterioro, pero realmente no es así. Luego nos preguntan por acá cuál sería la forma más efectiva para consumirlo. Gotas sublinguales, comida, fumado, vaporizado. Lo principal es las gotas sublinguales. En algunos casos, sobre todo si tiene alguna cantidad de THC, la utilización por medio de algunos instrumentos que permiten que no se queme el producto para que no vaya a producir problema a nivel pulmonar, también se da. En algunos países, en Israel, por ejemplo, a las personas que tienen algún tipo de cáncer que se le tiene que dar con algún grado de THC, se da en forma de aspiración por métodos donde no se caliente importantemente. Pero el uso más común y el más adecuado es el sublingual, en gotas. Uh-huh. Dice que si el cáñamo es solamente una variedad de cannabis sativa, no una familia. El cáñamo es una variedad de cannabis, pero no tiene ningún
ni un poquitito de THC, o es tan pequeñísimo lo que tiene, que no tiene ninguna función psicoactiva. Por eso es que el cáñamo, en la legislación costarricense no sabemos por qué se metió el cáñamo junto con el cannabis, pero en la mayoría de las legislaciones el cáñamo está por fuera del cannabis. Entonces es muy extraño. ¿Por qué se decidió? ¿Por qué las autoridades de salud de esa época, que es en los 80s, a principios de los 80s, metieron al cáñamo junto con el cannabis? Probablemente por desconocimiento. Exactamente. Nos preguntan también por acá cuál es la posición del Colegio de Médicos a corto y mediano plazo. Y que si hay experiencia de aplicación para el COVID-19. Bueno, en realidad yo no he encontrado ningún dato que pruebe que para el COVID, ningún dato valorado como científico, de experiencia, al menos una experiencia clínica. Hay por ahí, se habla de que sí sirve para el COVID, pero no hay ninguna situación que lo refuerce. Y en cuanto al Colegio de Médicos, no hay una oposición del Colegio de Médicos, como si la hay, por ejemplo, del Colegio de Médicos de Chile, de los colegios de médicos de los Estados Unidos, de California, por ejemplo, o de otros países como en Canadá. Y en Costa Rica no hay una oposición. Ellos nunca se han pronunciado respecto al cannabis medicinal. Yo que tengo un programa para médicos que consumen drogas, en algún momento en el gobierno anterior me pidieron un resumen de para qué es bueno el cannabis como medicamento, y yo hice el resumen, pero nunca contestaron, nunca dijeron. Y en este gobierno, yo no sé, lo que pasa es que, como bien sabemos nosotros, los que tenemos la mente un poquito más amplia, en cuanto a los médicos cuesta mucho que se abran a nuevas experiencias con terapias. Tal vez, ahí en lo de COVID, hay un estudio que hicieron en la Universidad de Calgary, bueno, y otra universidad en Canadá, que realmente, bueno, lo hicieron en un modelo 3D de humanos, y lo que vieron es que sobre todo el CBD, ¿verdad? En este caso lo hicieron con CBD, y que a mayor concentración, ¿verdad?, que tuviera los aceites de CBD, eso ayudaba a la modulación de los receptores de angiotensina, de renina, angiotensina 2. Entonces, eso fue lo que vieron, y que realmente que no solo aplica para estos virus, para este virus, sino para todos aquellos que trabajan con receptores AC2. Entonces, eso es pues bien interesante, porque ellos lo que hablan es que puede ser coadyuvante en el tratamiento para evitar eso, y que por supuesto pues esto lo acaban de publicar en abril de este año, por supuesto, pero sí hay que revisar un poco más, tal vez, bueno, van a seguir estudiando eso. Claro. Nos hablan ahora, hay muchas preguntas acerca nos dicen que cuál es el porcentaje de concentración de CBD, THC recomendado para alivio de dolor. Bueno, en alivio del dolor con solo CBD. Con solo CBD se sabe que hay alivio del dolor. Y va a depender mucho de cada caso. O sea, no es lo mismo un dolor por una enfermedad severa, por ejemplo, por un cáncer, para aliviar el dolor, la cantidad a lo que podría ser para una fibromialgia leve. Entonces, hay que tener un diagnóstico primero, y hay que saber, porque no es que se consuma tantas gotas tantas veces al día, sino que hay que saber qué tipo de cannabis y aproximadamente cuántas gotas sublinguales se necesitan, dependiendo del problema que se encuentre. Entonces sí creo que es importante, en este momento, sobre todo el CBD, se está vendiendo mucha cantidad de CBD por todo lado. Lo único que uno puede decir generalizado, sin que alguien se lo recete o sin que alguien le diga cómo consumirlo,
es que por lo menos tiene que tener 30 miligramos por mililitro. Eso es lo único que uno puede decir. O sea que si el frasquito dice que en el frasco de 1000 cc tiene 30 o de 100 cc tiene 30, ahí no sirve. Porque si lo dividimos por mililitros en la concentración de CBD, pues va a dar bajísimo. Entonces, lo que tenemos que garantizar es la cantidad, la concentración en ese aceite que vamos a utilizar. Y algo también importante, bueno, que esa es una charla que vamos a hacer después, pero realmente lo mejor es que el CBD, ¿verdad? Es uno de estos cannabinoides, pero lo ideal siempre cuando se utiliza un CBD es que tenga otros cannabinoides, o sea, no solamente el CBD, para que esto potencia, porque los otros también tienen efecto. Por supuesto que aquí, cuando hablamos de los CBD, generalmente, pues la mayoría lo que va a tener es un bajísimo porcentaje de THC, pero sí puede contener otros cannabinoides que por supuesto van a hacer una sinergia y van a aumentar el efecto. Eso también es importante, o sea, saber cuando se lee la etiqueta, esa parte de la concentración. Muy importante el método de extracción y también la otra cosa es saber de dónde viene. Yo creo que en eso también si es fuera con THC, porque se han reportado algunos casos de problemas hasta respiratorios, pero es porque tal vez el cultivo venía lleno de hongos y esto pues al final puede generar, o sea, hay casos reportados con aspergilosis que es por todo este tema del moho, ¿verdad? O sea, todo que se ha visto, entonces que pueden ser complicaciones, o sea, por eso siempre se debe saber de dónde viene lo que se está tomando. Luego nos preguntan que si el consumo excesivo y prolongado de marihuana puede llegar a quemar el cerebro. Bueno, esto fue una publicidad muy fuerte que hicieron los Estados Unidos hace muchos años, en los años 60. Se hablaba de que el cannabis, en ese momento era la marihuana, y otras drogas quemaban el cerebro. Eso no está comprobado. Eso no está comprobado de ninguna forma, mucho menos con cannabis. Puede haber consecuencias en algunas personas que son muy sensibles o que tienen alguna enfermedad o antecedentes muy fuertes de problemas psicóticos en la familia. Y podríamos tener algunos muchachos que por tener esos antecedentes se haga un brote psicótico temprano, a edades tempranas, producto del cannabis. Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado, como con todas las sustancias. Hay que tener cuidado porque sí sabemos, hay personas que hacen más rápidamente una dependencia, hay personas que pueden desarrollar un brote de enfermedad mental, producto de cannabis o de otras drogas, pero por sí el cannabis no produce ese problema. O sea, cualquier persona que esté consumiendo, lógicamente, moderadamente y con concentraciones de THC bajas, no altísimas, o sea, en este momento hay cannabis con concentraciones de 30, 35% de THC, sabemos que esas personas pueden llegar a desarrollar, mientras están con la embriaguez canábica, con la intoxicación canábica, algún riesgo. Pero aquí yo creo que lo que principalmente hay que decir es que la contaminación, la adulteración, es lo que hace que estas personas tengan esos problemas. Y aquí yo me acuerdo de un pacientito mío que en algún momento él era consumidor de cannabis, en algún momento fue y compró, no se sabe qué compró, y en el momento en que lo compró tuvo una crisis severa, hizo un problema. En ese momento estaba totalmente psicótico, no sabía lo que estaba haciendo, se desnudó, anduvo por un barrio cerrado porque era un muchacho de clase media alta, y se metió en una casa desnudo, lo agarraron a palos y lo sacaron. Bueno, no era cannabis lo que estaba consumiendo, porque además él ya sabía que era lo que consumía. Entonces aquí la adulteración es muy importante.
para hablar sobre todo a nivel cerebral. Okay. Hay muchas preguntas sobre CBD y sobredosis y reacciones con otros medicamentos. Bueno, tal vez para decirles que el otro mes vamos a hacer una charla que es ya enfocada más en CBD, pero tal vez una de las preguntas es si se puede dar en niños para tratar déficit atencional, porque a las personas les preocupa que el uso pueda, ¿cómo me lo ponen? Como que vaya a hacer que el desarrollo neurológico se afecte. Bueno, no es así, no es como que el desarrollo neurológico se vaya a afectar por CBD. O sea, lógicamente, si uno le va a dar a un niño cantidades que son leves o moderadas de THC, pues sí puede llegar a tener un problema, no solo de que el chico se haga dependiente, sino de que tenga un desarrollo neurológico, se retrase el desarrollo neurológico. Todos sabemos que la recomendación en el consumo de sustancias psicoactivas es que nadie debería de comenzar antes de tener la mayoría de edad. Y que si uno dice, bueno, este chico tiene un problema de epilepsia y le hemos dado medicamentos y no lo resuelve, démosle CBD, no tenemos ningún problema. O sea, yo he visto casos de chicos con una parálisis cerebral infantil que tenían 20, 30, 40 convulsiones diarias que con el CBD logran disminuir o incluso eliminar las convulsiones. Entonces, hay que siempre valorar lo positivo con lo negativo, igual que con cualquier medicamento. O sea, aquí no es solo para el cannabis, es para cualquier otro medicamento. Siempre hay que sopesar en una balanza qué es lo que me produce el CBD y qué me puede producir en contra. De todos modos, un chico que le den CBD no va a tener ningún viaje, porque tendría que tener un THC muy elevado, lo cual no sería recomendable para un niño. Pero con CBD nada más no hay ningún problema. Es más, al ser un producto que regula las diferentes formas de metabolismo en todas sus funciones, no tiene por qué darle ningún problema. De todos modos, eso se lo dejamos más a una recomendación médica que a una situación de que se le esté dando sin ninguna consulta a un profesional. Así es. Hay varias preguntas también que, bueno, voy a resumirlas porque es acerca un poco relacionado con eso de las personas que dicen tener temor de que les vaya a causar adicción. O sea, o que después de usarlo, por ejemplo, ya ellos no puedan, por ejemplo, manejar el dolor si no es con, en este caso, están preguntando de CBD. Bueno, no, en absoluto. O sea, para manejar el dolor, ¿qué es lo que se da? Se da morfina, se da fentanilo, se dan drogas que sí provocan una dependencia y que pueden hacer que esa persona después se quede pegada al medicamento y no pueda dejarlo. Ya no porque tenga dolor, sino porque hizo una dependencia a la morfina o al fentanilo o a otras drogas sintéticas que son de este tipo, opiáceo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con CBD, no hay problema de hacer dependencia. O sea, una persona puede estar tomando CBD y podría interrumpirlo sin ningún problema. Uno siempre le dice, disminuyo las gotitas hasta llegar a no consumir más por precaución, pero no porque esta persona vaya a tener un síndrome de abstinencia o porque vaya a desarrollar una dependencia al CBD. Acuérdense que es el THC el que puede llegar a producir dependencia y el THC en grandes dosis, o sea, no en pequeñas dosis como podría estar en un medicamento. Sí, y estaba revisando unos estudios que hablaban acerca de que realmente esta dependencia y tolerancia que se puede generar, sobre todo cuando hay productos que tienen THC, es más rápida la tolerancia que se va generando con los otros medicamentos.
y que la disminución, o sea, los efectos adversos que la persona tiene cuando consume un CBD con THC en una dosis más alta, realmente esos efectos adversos son más rápidos de que pasen, o sea, que la persona se acostumbre a ese efecto y realmente ya no sea nocivo para la salud comparativamente con otro tipo como los opioides u otro tipo de sustancias y que exactamente, y por supuesto, o sea, generan una gran adicción. O sea, al final, cuando uno piensa, ¿verdad?, en todas las sustancias, o sea, cuánta gente de la población, si hiciéramos un estudio, cuántos usan un medicamento como una benzodiazepina para dormir. O sea, la mayoría, y uno lo ve hasta en niños que utilizan, ya sea de las diferentes marcas, y eso genera una gran dependencia y está generando también un trastorno a nivel neurológico, ¿verdad? Y en el desarrollo cognitivo, pero es lo que se ve. Luego, también hablan acerca de, mucha gente pregunta, bueno, yo soy hipertensa, yo tengo un problema de diabetes, ¿será que lo puedo utilizar estos medicamentos? O me puede, por ejemplo, hay una paciente que dice, me va a dar un infarto si me los tomo. No, en absoluto. O sea, grandes cantidades de THC aumentan el ritmo cardíaco, pero THC en grandes cantidades. Y eso podría llevar a que, aunque no pasa a menudo, pero podría llevar a que se produzca un infarto, porque el corazón está latiendo muy rápido. Pero en el caso del CBD o de medicamentos con pequeñas cantidades de THC, no hay ningún problema. Es más, se utiliza para disminuir la presión, se utiliza para disminuir en los niveles de glicemia. O sea, tenemos casos donde ya estaban dándole tratamiento con insulina inyectada y al tomar CBD más bien disminuye importantemente y los medicamentos para la diabetes comienzan a disminuirse, comienza a estabilizarse la glicemia. Entonces es al revés. Al ser un modulador, más bien puede llegar a producir beneficios para la salud de la persona. Exactamente, es un modulador y son beneficios. Hay una pregunta aquí que dice que está algo confundida porque tenía entendido que se había legalizado la producción personal, es decir, de 1 o 2 plantas por casa, o está equivocada. Hasta hace un año, 8 meses, 10 meses, por ahí, entre 10 y 8 meses, se podía sembrar para consumo personal una cantidad, que yo creo que era hasta 3 plantas, aunque nunca dijeron cuánta cantidad. Pero si se probaba que no era para venta, sí se permitía. Siempre que no tenían que probar que la persona estaba vendiendo. Hace 8 o 10 meses, la sala tercera dijo que no se puede sembrar, que en la ley de psicotrópicos, uno de los tantos verbos, porque hay como 50 verbos en la ley de psicotrópicos, es sembrar. Y que sembrar es prohibido. Entonces, en esto vamos como para atrás. Se retractaron los magistrados de la sala tercera y en este momento no es seguro que te van a meter a la cárcel porque tenga 3 matas, pero podría hacerlo dependiendo de quien llegue, ¿verdad? Podría acusarlo, entonces hay que tener cuidado. Yo diría que principalmente hay que tener cuidado. También hay varias preguntas, tal vez ya para ir terminando, hay varias preguntas acerca de la interacción con otros medicamentos. O sea, que si la persona toma antihipertensivos, que si han preguntado que si toma antidepresivos, que si toma medicamentos, o sea, como, ¿verdad?, insulina, que si puede interferir. No, en realidad no se ha encontrado ninguna interferencia. Hay algunos estudios, yo vi por lo menos unos 3 estudios que decían que si la persona está recibiendo por un cáncer dosis de quimioterapia, no se recomendaba que estuviera tomando CBD o CBD-THC, pero es un solo estudio. Y lo que se recomendaba entonces era
que el día que se hacía la quimioterapia no se tomara el CBD ese día. Pero no hay ningún estudio que esté debidamente hecho con suficiente cantidad de casos que tampoco afirme eso. Y para el resto de las cosas, más bien, al ser modulador, disminuye la cantidad de medicamentos que se consumen y se puede utilizar con antihipertensivos, con medicamentos para la diabetes. Sí, ahí tal vez lo único que yo he revisado es que, bueno, sobre todo en el caso del CBD, es que funciona como inhibe, digamos, un poco, no es que totalmente, pero el P450, que es una enzima del hígado para el proceso de desintoxicación. Entonces, nada más con algunos medicamentos, no es que va, sino que nada más tener cuidado. Y uno de esos, por ejemplo, son la quimioterapia. Es como, se dice que funciona un poco como el grapefruit, que hace lo mismo. Entonces, realmente es como, ¿verdad? Separarlo de la toma, de cuando se toma el medicamento, en el caso de quimioterapia, utilizarlo mejor al día siguiente, pero no hay nada descrito, porque en algunos estudios que se han hecho con pacientes que toman medicamentos, realmente no se ha visto, ¿verdad?, una interacción ahí que pueda afectar muchísimo a la persona. Luego preguntan de la dosis, que bueno, porque hay personas que hablan acerca de dolor crónico, que hablan de dolor de cuello, y sobre todo hay muchas personas que están hablando de dosis porque muchos adultos mayores, personas de 77 años, 95 años, que si se les puede dar y cuál sería la dosis. Bueno, aquí a cualquier adulto mayor se le puede dar. Yo les decía que en Israel, en la mayoría de los centros de adulto mayor, ahí se da el CBD y se da CBD con THC. O sea que no es una contraindicación la edad. Y en cuanto a la dosis, sí tiene que ser relativa. O sea, no todos tienen que consumir la misma cantidad. Y por eso es importante tener alguien que te pueda valorar el tema del dolor o el tema de lo que tengas para recomendar esa cantidad, ya sea un médico, un farmacéutico que lo pueda hacer. Así es. Sí, eso es importante, ¿verdad? O sea, porque si hay algo que tiene, y todavía por lo que se sabe, es que es muy individual y va a depender mucho de la respuesta del paciente. Entonces, y lógicamente que debe ser guiado. Yo creo que como lo decías ahora, con niños, debe ser guiado por un profesional y no solo porque sea un médico va a saber de este tema, ¿verdad? Eso también es importante tenerlo claro. Y por otro lado, que debe, y en adultos mayores, con mucha más razón, debe ser guiado para descartar. Luego preguntan asociado a eso que dicen que si cuando les da taquicardia, que hay personas que a veces lo toman, están hablando de CBD, que si les da taquicardia, después se ponen eufóricos, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, con CBD es raro que pase, pero sí se ha notado, como en la mayoría de los medicamentos, que uno tiene que tener un control de los síntomas. Por eso, lo que decía la doctora Madrigal es así. Uno tiene que ir probando en cada persona y eso se hace con la mayoría de los medicamentos. No hay una dosis estándar para todos por igual. Yo conozco de un caso que el CBD en pequeñas cantidades le producía un aumento importante o sea, se ponía muy expresiva, se ponía muy alterada. En algún momento no supimos si era más bien de orden psicológico y que al estarlo tomando pensaba que era lo que pasaba así y se comenzó a disminuir la cantidad de gotas hasta llegar a una cantidad donde la persona sentía que no estaba sobremedicada. Pero sí es lo mismo que hablábamos antes, depende de la persona, depende del problema y hay hipersensibilidades, como en todos los medicamentos, hay personas que no toleran un medicamento. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. La última pregunta, nos dicen que si puedes regular el funcionamiento del nervio vago y la hipotensión arterial, hipotensión ortostática principalmente.
Yo no tengo mucho conocimiento del uso para este tema. Yo no sé si vos, Patricia. No, no creo que es algo que hay que revisar bien porque realmente, o sea, si bien es cierto que el CBD, el CB2, ¿verdad? Que es el otro receptor, trabaja más a nivel periférico y sí interfiere en la parte cardíaca, pero ya habría que ver en este caso específico cómo, ¿verdad? Revisar a profundidad porque yo tampoco realmente, ¿verdad? Bueno, creo que siguen llegando preguntas, pero bueno, si no aquí nos pasamos toda la noche. Pues muchísimas gracias, de verdad, creo que ha sido muy provechoso, definitivamente me parece por el número de participantes, que a pesar de la hora todavía tenemos 149 participantes y varios en Facebook. Y bueno, decirles que sí, la charla se grabó, va a quedar ahora en Facebook y aparte de eso ya la vamos a estar subiendo al canal de la clínica y para todos los que quieran se las hacemos llegar. Y pues la idea de esto, pues esperamos es poder, o sea, el otro mes vamos a hacer una charla de CBD y seguir hablando un poco del tema porque creo que sí, sí hay mucho interés y mucha necesidad de utilizarlo, pero conocer cómo se debe utilizar y todo lo que implica eso. Entonces, Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Me parece que fue muy, muy rico. Es un tema que sabemos que es muy importante, que es un tema que está en este momento en boca de todos y creo que poder conocer más pues puede enriquecernos y puede hacernos ver que sí sirve como una terapia y que tenemos que tener claridad en cómo y para qué lo vamos a usar. Así es. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Daria. Muchas gracias. Y nada más, que sepan que hay muchas preguntas que se quedaron sin contestar, pero igual todas las tenemos anotadas y vamos a tratar de estar respondiendo todas esas preguntas. Ahí tenemos la información de las personas y entonces les contestaremos. Gracias a todos. Gracias.